Hola, bienvenidos a Mosqueira Podcast, un podcast de la marca Mosqueira que busca fomentar el emprendimiento reconociendo la valía y el esfuerzo de los empresarios en su camino hacia el éxito, así como incentivar a los futuros empresarios con historias motivadoras y experiencias reales de quienes hoy triunfan en el mercado peruano. Mi nombre es César Mosqueira y cada semana entrevistaré a las mentes más brillantes que se encuentran en donde tú quieres estar, para dejarte algo único que te ayude a dar un paso más en tu camino hacia el éxito. Bienvenidos al tercer episodio de Mosqueira Podcast. Hoy tenemos como invitado a Daniel Núñez, cofundador de Nutrico, una empresa de alimentos saludables co-creados con inteligencia artificial. Démosle la bienvenida a Daniel Núñez. Bienvenido, Daniel, encantado de tenerte aquí. Te había visto algunas veces en Seed Space, ¿no? en la oficina, pero no había tenido el placer de conocerte, así que nada, encantado. No, nada, César, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, compartir un poquito de nuestra experiencia con ustedes y con todas las personas que van a ver el podcast. Felices de participar. Muchas gracias. Ya no los veo por ahí, dicho sea de paso. Creo que se han cambiado de sede, ¿verdad? Sí, nos mudamos a una sede que está en Patio Panorama. Y nada, es el mismo holding, así que está súper bueno. Ya nos había gustado bastante City Space. En este podcast nosotros siempre iniciamos con una pregunta en particular, ¿no? Para poder contrastar lo que piensa uno cuando es inocente, pequeño, ¿no? Y contrastarlo con la realidad de lo que finalmente ha logrado. En tu caso, que eres bastante joven todavía. Pues quería consultarte, ¿cuáles eran tus sueños cuando eras niño? ¿Alguna vez pensaste que ibas a tener una empresa a tus 30 años? Buena pregunta. La verdad que en mi caso es un poco complicado. Me parece que en diferentes etapas de mi niñez tuve diferentes sueños. No es como que la típica historia que ese fue mi sueño desde pequeño y lo mantuve presente y así se quedó, ¿no? No es el caso. En algún momento quise ser médico, en otro momento quise ser arquitecto, en otro momento quise ser abogado. Creo que algo que sí me marcó muchísimo es que siempre pensaba que fuera lo que llegara a ser, quería ser dueño de mi tiempo. Creo que eso era algo bastante importante para mí desde pequeño. Mi mamá tenía su propia empresa, entonces su propio negocio, y podía ella elegir el momento en el que pasaba conmigo, a diferencia de mi papá, que sí trabajaba para otra empresa y él no disponía de ese tiempo. Entonces valoré mucho eso por parte de mi mamá y como que tenía eso en mente siempre. Cuando sea grande quiero poder tener un trabajo que me permita disponer de mi tiempo para poder hacer lo que yo quiera y pasar el tiempo con quien yo quiera, mi familia, y hacer las cosas que me gustan hacer, ¿no? Entonces eso es lo que creo que se mantuvo en el tiempo y cuando logré hacer empresa es algo que busqué, ¿no? Obviamente el emprendedor cuando empieza lo que menos tienes tiempo. Así es. Pero creo que vas construyendo algo que se va moldando a tu propio horario. Entonces eso es una parte muy bonita y algo que me gusta mucho lo que hago. Tengo entendido que desde muy joven has estado inmerso en el mundo del emprendimiento, como comentas, con el ejemplo de tu madre, ¿no? Por ejemplo. ¿Podrías contarnos tu historia como emprendedor desde tus inicios hasta hoy? Súper interesante también esa pregunta. Voy a tratar de resumirlo igual. Creo que, bueno, las primeras experiencias que tuve de emprendimiento o referencia a emprendimiento, por un lado, mi mamá, que tenía sus propios negocios, siempre ha hecho diferentes negocios, a raíz de una imprenta familiar que tenían, pero varió muchísimo. Creo que tuvo librería, llegó a tener una juguetería que me encantó ese negocio. ¿Qué edad tenías? 11 años. Claro, obviamente, te voy a encantar. Me encantó. Tuve varias referencias por parte de mi mamá que siempre andaba probando nuevos negocios. Y por otro lado, tuve también suerte de que ciertos amigos del colegio, sus papás eran empresarios, entonces también tuve esa visión de ellos y ver cómo manejaban diferentes negocios, diferentes industrias, y cómo también había esta similitud, ¿no? Tenían libertad de tiempo. Justamente los padres que eran empresarios tenían mayor disponibilidad de tiempo para estar con sus hijos. Y era algo que noté diferenciar. Este papá pasa más tiempo con su hijo, es empresario y pasa tiempo con su hijo. Este otro trabaja en una empresa, no veo que pase tiempo con su hijo. Son cosas que ayudaron a alinear eso que te comenté al inicio. El siguiente punto que diría que fue relevante en mi niñez fue un programa que se llama Junior Achievement, que lo hace la USIL, no sé si lo conozcas, o lo hacía, no sé si aún lo hace, la verdad, donde incentivaba a alumnos de cuarto de secundaria a crear una empresa y competir entre varios colegios. A ver cuál lograba mayores resultados, ¿no? Entonces hicimos nosotros una empresa en el colegio. Creo que a mí me nombraron director comercial, no me acuerdo.
Y justo esa área la manejé con mi socio de Nutrico. Ah, no te creo. Sí, somos amigos del cole. Ah, o sea, de años. Sí, sí, sí. Del mismo grupo amigos, nos gustaba siempre las pichangas, somos del mismo grupo. Hasta hoy el día se junta todo el grupo, 4 o 5 personas. Em, y nosotros hacíamos juntos más ventas que todo el resto de la promoción junta. Entonces, por ahí ya empezó también nuestra ganas de emprender, que se notaba que teníamos cierta habilidad de repente. Claro. Y ya a los 18 años emprendí un primer negocio familiar en el que ya me metí más fuerte De lleno. a apoyar y hacer yo también mi parte, donde vendíamos dulces, chocolates a Canal Retail. Fue una buena experiencia, me dio una base para lo que vino después. Me quedé siempre en la industria retail y foodtech. Y luego vino otro emprendimiento interesante que fue NutriShake, que se basaba en crear productos a base de superfoods que revaloricen la cultura andina y la biodiversidad andina. Nos fue bien, fue muy bonito, recibimos bastante apoyo también. Ahí fue donde aprendí todo, la verdad que la curva de aprendizaje la viví ahí, porque cuando emprendes hay dos caminos: o eres un experto en lo que haces porque vienes de la industria, tienes experiencia y logras que el negocio funcione en unos meses, o no tienes ni idea de la industria, Y vas aprendes aprendiendo. con el camino y el negocio sufre tu curva de aprendizaje. Eso me pasó con NutriShake, nos demoramos muchísimo en aprender muchas cosas de la industria, pero fue la escuela de negocios que tuve en NutriShake. ¿Qué edad tenías cuando formaste NutriShake? 21 años. 21 años. Y básicamente lo hicimos hasta los 24, 25 años. Y algo que nos dimos cuenta, y fue lo que nos llevó a Nutrico, es que la industria de alimentos tiene muchos problemas. Y entre ellos uno muy importante es que las personas cada vez están buscando productos más sanos y saludables. Es una tendencia que viene hace 30 años, 40 años o más. Sin embargo, los productos saludables están más caros que los productos estándares, ¿no? Están 2, 3 veces más caros. Y eso pasa en Perú, en China, En todos lados. Entonces, fue ahí que decidimos crear Nutrico con mi socio Carlos. Y eso lo empezamos en pandemia y es lo que llega al día de hoy y nos trae al presente. ¿Con él también hiciste NutriShake o eso fue aparte? Él participó también conmigo en NutriShake, con otros socios más. Nutrico ya es algo independiente de los dos. Ahora que mencionas a Nutrico, aprovecho en preguntarte, ¿qué es Nutrico? Nutrico es una foodtech que utiliza IA para desarrollar productos en tiempo acelerado con un foco en hacer los productos que sean saludables pero también accesibles. Como te comenté al inicio, nuestra visión es democratizar el acceso a los productos saludables. Entonces, de nada sirve hacer un producto que sea saludable si son muy pocos las personas que lo van a poder adquirir. Entonces, esa es la propuesta de Nutrico. Suena algo bastante disruptivo y en verdad es complicado. Por eso hemos usado tecnología para ayudarnos a este desarrollo de productos con ese foco y objetivo. Claro, ahora que mencionas el tema de la inclusión de tecnología en Nutrico, recuerdo que buscando sobre Nutrico para la entrevista nos topamos con el famoso Virgilio, ¿no? Que en verdad es algo increíble, hasta hemos realizado con mi socio algunas peticiones ahí, a ver. Pero para quienes aún no saben, quizá podrías explicarnos qué es Virgilio y sobre todo cuál es su función dentro de la empresa. Virgilio ahí es el software que hemos desarrollado que utiliza esa inteligencia artificial. Es básicamente un algoritmo que funciona como un ingeniero de alimentos, donde tú le solicitas qué categoría de producto quieres desarrollar, con qué características y restricciones deseas crear el producto, y va a formular un producto que cumple con todas las especificaciones en segundos. Tenemos una versión abierta, como bien dices, has podido probar, que es la básica. Nosotros internamente tenemos acceso al Virgilio completo, que es ya es una locura, ha crecido demasiado en comparación del año pasado, lo que es hoy en día. Trabaja de una manera mucho más ágil, rápida, puede crear productos considerando hoy en día hasta ingredientes, macronutrientes, micronutrientes, está muy bien desarrollado internamente. Tiene un módulo de Machine Learning con el que lo entrenamos, en el cual nuestro equipo de R&D prueba los diferentes productos que arroja Virgilio y lo retroalimenta con puntuaciones. De manera que Virgilio tiene una evaluación de los ingredientes y luego para la siguiente formulación ya sabe qué ingredientes funcionan mejor de forma organoléptica que otros. Cuando es organoléptico, evalúan olor, color, sabor y textura. Entonces, Virgilio cada vez está arrojando mejores fórmulas, más precisas. Cuando inició era un 70% de la fórmula final lo que votaba, hoy en día está en 95% y lo seguimos entrenando
para que cada vez cree productos en más categorías y con más restricciones, ¿no? Que es súper interesante. Y nos ayuda muchísimo, porque Virgilio nos permite a nosotros lanzar productos en 3 meses, 4 meses. O sea, ustedes toman toda esa información, la pasan al laboratorio y así lo van entrenando. Exacto. Y teniendo en cuenta que Virgilio, como tú mencionas, es un software que usa IA y Machine Learning, ¿qué tan complicado ha sido entrenar a Virgilio desde un inicio para que ya pueda darte esos resultados específicos en segundos? Como bien dices, entrenar a un software con AI es lo más pesado, me parece, del trabajo. Y justo con el equipo técnico tenía una conversación de eso la semana pasada, que es la parte más pesada, pero es el trabajo que se tiene que hacer. Toda herramienta ahí ha sido entrenada, el mismo ChatGPT ha tenido que ser entrenado por varios años para llegar a ser la versión que conocemos hoy en día. Y el primer ChatGPT que nos hicieron público hace como 2, 3 años, 4 años, no es el que tenemos hoy en día, que está mucho mejor. Entonces, ese entrenamiento es básico y es la parte humana que requiere cada tecnología que se haga, ¿no? ¿Ustedes ya tenían ese conocimiento en inteligencia artificial o tuvieron que contratar otra empresa para desarrollar a Virgilio? No contratamos empresa, pero sí lo hicimos con un equipo interno propio que tuviera toda la capacidad. Obviamente tuvimos que tener un CTO, porque ni mi socio ni yo somos ingenieros de data scientist o data engineer, pero la parte lógica de cómo debería pensar este software sí lo sabíamos, porque es el trabajo que hacemos generalmente, y es básicamente el trabajo de un ingeniero de alimentos. Entonces, la lógica sí la armamos, la secuencia de operaciones la teníamos clara, el cómo es que tuvimos que traer gente especializada para que nos ayude, ¿no? Y además de Virgilio, ¿qué otras herramientas de IA quizás o tecnologías usas en la empresa y en tu día a día? Obviamente lo básico, ¿no? El Gmail, todo lo que viene a ser Google Drive. Estamos empezando a implementar Notion. Está muy bueno, la verdad. Trello también para organización es muy bueno. Y ChatGPT es una maravilla de apoyo, Es una ¿no? maravilla. Es un asistente perfecto para muchas cosas. Entonces, sí, esas son las principales herramientas que creo que utilizamos, aparte obviamente de Virgilio, que es el que más utilizamos de lejos. Sí, son herramientas que utilizamos. ¿Qué carrera estudiaste? Yo administración y finanzas. Tengo Administración y especialización finanzas. en marketing y en crecimiento estratégico de negocios. Mi socio estudió ingeniería empresarial y tiene especialización en innovación comercial. Entonces, yo sé que no tiene mucha relación con alimentos, pero viene de que siempre hemos tenido afán al deporte. Yo practico artes marciales, mi socio Artes fútbol. marciales. Sí, ¿Qué arte marcial en particular? Kung Fu, Muay Thai. Ah, Y Muay ahorita Thai. estoy probando Jiu-Jitsu, a ver cómo me va. Qué bien. Entonces, el tema de nutrición lo hemos tenido siempre in situ nosotros, como algo que sabíamos y lo hemos llevado al negocio, básicamente. Y hemos aprendido muchísimo más, ¿no? Obviamente, con todo el equipo que se ha sumado, gente experta en alimentación, nutrición, industria de alimentos. ¿Y cuánto crees que ha contribuido tu formación universitaria en tu vida como emprendedor? Yo creo que la formación universitaria te da estructura y te da orden. Obviamente conocimiento, pero me parece, y por lo que he visto, gente que con pocos estudios, más estudios, al final logra casi lo mismo, o hay personas que con menos estudios logran mucho, mucho más. Yo creo que el conocimiento está siempre presente en todos lados hoy en día. Entonces, la gente que quiere aprender algo lo va a poder lograr aprender a través de Internet, de diferentes fuentes que hay, desde podcasts, el mismo ChatGPT, Google. Se puede aprender todo por Internet. Entonces, conocimiento, sí, obviamente, pero lo que más suma es de repente esa estructura, orden a las cosas que se hace, ¿no? Te da cierto profesionalismo que es muy relevante a la hora que quieres hacer un negocio escalable, porque tienes que sistematizarlo. Y eso es algo muy importante y muy difícil de hacer en cualquier negocio, pero es importante hacerlo para poder crecer de forma sostenida. No solo es cuestión de habilidad, ¿no? También hay que prepararse, sobre todo ahora pues que hay una competitividad enorme en todos los rubros, sobre todo el retail. En todo rubro hay mucha competitividad, entonces sí, y se requiere ser muy, muy profesional en todo sentido. Antes de iniciar la entrevista conversábamos de que habían logrado el año pasado levantar capital extranjero. ¿Cómo ha sido esta experiencia de haber levantado capital? ¿Cuál fue el proceso y qué responsabilidades trae consigo también? Es una pregunta también bastante buena y bien amplia. Voy a tratar de centrarme de repente en lo más importante. Fue una experiencia nueva para nosotros porque ya habíamos levantado de repente un poco de inversión privada antes, pero nunca como ronda como tal armada de fondos de inversión, buscar que se sumen varios a un mismo cap.
en un mismo espacio de tiempo. Entonces, para empezar, es algo a lo que se tiene que dedicar una persona full time de todas maneras. Quien se encargó de esto fue mi socio. Se tomó sus 6 meses el año pasado y este año 4 meses. O sea, aprendimos y lo hicimos más rápido. Yo igual lo estuve apoyando con la parte interna, porque muy aparte de ir a buscar la inversión, tienes que tener un backup ya listo de data room, de información lista para preguntas y respuestas que van a ocurrir sí o sí. Me encantaría decir que todo se levantó en Perú, pero no, en realidad de la ronda pasada y esta ronda, creo que toda la inversión ha sido inversión en listas extranjeros. Hay fondos en Perú, pero son muy pocos, creo que los puedo contar con una sola mano. Pero afuera hay muchos más fondos. Entonces, afuera es donde se logró levantar inversión y fue una experiencia bien interesante, ¿no? Porque hubieron fondos que nunca nos llegaron a conocer en persona y aún así invirtieron en nosotros. Y al año, de repente, recién se dio la oportunidad de conocernos y es como que, oh, Nutrico, sí existen, ¿no? Son ustedes. Eran los reales. podemos tocar, eran reales. Pero bacán, de verdad que por un lado te da cierta responsabilidad y de nuevo te ayuda a formalizar mucho más, porque ya tienes que empezar a hacer reportes mensuales, tienes que hacer cierto tipo de reuniones de directorio. Tienes que tener objetivos anuales, trimestrales. Trabajamos mucho con OKRs igual, entonces ya estábamos alineados en eso. Y fue una muy bonita experiencia. Fue bastante retadora porque el contexto en el que empezamos a levantar la plata el año pasado era un contexto de recesión global, creo. Sí. Donde estuvo todo muy, muy ajustado, fue bastante complicado, tuvimos mucha negociación, pero se logró, que es lo importante. Y sí, eso. Si de repente tienes alguna pregunta particular de la ronda, te podría responder y de repente compartir un poquito. Bueno, me sorprende mucho lo del tiempo de preparación, ¿no? Y en el pitch, ¿tú qué crees que cuáles crees que son los puntos más importantes a tocar o los que crees que hayan convencido a los inversionistas? Perfecto, sí puedo compartir esos detalles y el tiempo sí, tal cual. O sea, lo que era una ronda que debería demorar 3 a 4 meses, nos demoró 6 meses el año pasado por el contexto y este año logramos, por la experiencia que ya teníamos, hacerla en 4. Y ya pronto anunciaremos esta ronda. Así como para dar unos tips de los pasos, la preparación de la ronda debería demorar un mes, donde obviamente la persona que se encarga de esto va a requerir apoyo del equipo, porque hay que armar un data room con información legal de la empresa, un data room financiero con proyecciones, resultados anteriores. Si eres una empresa tecnológica, como nosotros, también tienes que armar un data room tecnológico, toda la información de tecnología detrás, patentes, registros, lo que sea necesario. Los acuerdos comerciales o contratos más relevantes, ya sea con clientes y con empleados, colaboradores. Cualquier otra información relevante y también es importante tenerla presente en el data room. Entonces, armar eso toma tiempo, armar también tus hojas de presentación, ¿no? Siempre es bueno tener un one-pager, un pitch y un pitch para presentar y un pitch que puedas enviar, que es más completo, que básicamente es para que lo lean. Entonces, es bueno armar todo esto. En el caso de las presentaciones también es muy bueno que separes a los fondos con los que vas a buscar contactar, armes una lista de 100 o 200 fondos que prospectes que encajan más o menos contigo y los separes en grupos, ¿no? Nosotros los separábamos en 4 grupos, Tier 1, Tier 2, Tier 3 y Tier 4. El Tier 1 eran los fondos que más nos interesaban y creíamos que podrían liderar la ronda. Tier 2 eran como que bajaba un poco esa probabilidad. Tier 3 era como que los fondos que de repente entran o no entran. Y los Tier 4 son fondos que no queremos que entren y tampoco nos interesa que entren. Pero entonces, ¿qué haces? Vas a los del Tier 4, a los que menos crees que entran, y son a los primeros que les presentas. Para que valides un poquito cómo está tu pitch, cómo está tu material a presentar. Y como ya sabes que probablemente te digan que no, lo importante aquí al cerrar estas reuniones es, ¿qué te parece? Y si fuera el no, ¿qué te pareció mi presentación? ¿Cómo podría mejorar? Pedir feedback. Es muy importante y en base a eso vas mejorando. Y vas recopilando información, ¿no? Si te dicen no por esto, no por aquello, ya vas puliendo un poquito más tus argumentos de presentación también. De manera que luego ya vas a presentar a los otros 3 grupos. Claro. De forma más acelerada. Y ya con un feedback detrás. Eso es muy importante. Básicamente eso, ¿no? Y buscar siempre que tener bien planificado tu periodo de ronda, porque tampoco la idea es tener una ronda larga y que te consuma tiempo, porque al final lo importante en el negocio es enfocarte en crecer y en las ventas.
Entonces, tampoco sirve que te quedes enfrascado pensando que necesitas sí o sí la ronda para hacer tu negocio, porque es algo que tienes que hacerlo en un periodo corto establecido y armar tu estrategia. Hace 3 semanas más o menos, en el primer episodio tuvimos a Arturo Marín, el dueño de Don Salazar, una cafetería, y él nos comentaba que el punto de inflexión de Don Salazar en donde comenzó a crecer fue cuando hizo un video en TikTok, creo, sirviendo el café y ciertos detalles, ¿no? Ahora te pregunto, Daniel, en el caso de Nutrico, ¿cuál fue ese momento, esa acción quizás, o ese punto de inflexión en el que tú crees que Nutrico comenzó a dar su crecimiento? En nuestro caso son varios. Lo que pasa es que nosotros tenemos siempre un objetivo de crecer 2.5x año a año. Entonces es bastante agresivo. Entonces el primer año creo que tuvimos un punto de inflexión en el momento, el segundo año también, tercer año también. Te puedo contar un poquito el último. Después de la ronda hicimos un plan bastante agresivo de marketing. Trabajo con influencers. Ya venimos buen tiempo trabajando de esa manera. Y creo que el resultado ha sido muy favorable porque el crecimiento que logramos otros años, que igual logramos el 2.5x, venía por aumento de cobertura de puntos de venta, venía por aumento de lanzamiento de nuevos productos. Obviamente también incrementaba la rotación de los productos, pero era como que muy similar entre todo. Y ese último año, una gran parte del crecimiento ha sido la rotación de los productos, es decir, que cada vez más personas están consumiendo el cereal, la galleta, los batidos. Y creo que ha sido todo, por toda esta estrategia de marketing que venimos haciendo, ha sido muy importante. Obviamente el ingreso a otros países también es sumamente relevante. El ingreso a México, que es un mercado gigante, a Chile, que es un mercado muy interesante también. Entonces, en nuestro caso no habría un solo punto de inflexión, porque seguimos creciendo y buscamos crecer mucho más. Entonces, estamos seguros que vamos a seguir creciendo a ese ritmo. Su estrategia de influencers creo que se basó en microinfluencers, ¿no? Vi bastante microinfluencer con Nutrico. Sí, sobre todo este año ha sido bastante microinfluencers y nos ha funcionado muy bien. Hemos logrado llegar a la cantidad de personas que esperábamos llegar y eso nos da mucho awareness y está impactando en los puntos de venta bastante. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido hasta ahora Nutrico? ¿Alguna vez pensaron en abandonar la idea? Nutrico, no. Nutrico, como te comenté, creo que el que nos hizo sufrir mucho fue NutriShake. Y no, Nutrico ya veníamos con toda la experiencia y el know-how. Sabíamos cuál era el camino. Obviamente seguimos aprendiendo, ¿no? Se han sumado increíbles inversionistas a la ronda, a la empresa, con experiencia en compañías regionales. Entonces, son grandes directivos con muchísimos años de experiencia que nos han guiado hacia cuál sería la mejor ruta a crecer, formas de actuar, estrategias a tomar. Entonces, cada vez aprendemos más gracias a estar rodeado de personas que saben muchísimo. Y algo que creo que nos ha caracterizado siempre es que buscamos ese aprendizaje. O sea, siempre buscamos escuchar a las personas que ya pasaron, ya lograron muchas de las cosas que nosotros queremos lograr. Entonces, eso ha sido muy bueno y con Nutrico no hemos tenido de repente estos problemas que sí tuvimos con NutriShake. Obviamente, ningún negocio es perfecto. Hay retos, ha habido retos con Nutrico, pero nada que nos diga que hemos estado cerca de quebrar, o sea, para nada. Además, como dices, la curva de aprendizaje la tuvieron previamente, entonces Sí. aquí simplemente a subsanar errores Exacto. y a avanzar. La semana pasada también tuvimos al fundador de Lima Compost, a Raúl Valenzuela, y él nos comentaba que es partidario de no tener socios en sus empresas, ¿no? Como algunos empresarios que también comentan lo mismo. Pero en tu caso yo veo que tienes una muy buena relación con tu socio, ¿verdad? Es más, ahora me sorprende que han tenido negocios juntos desde el colegio prácticamente. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes para que su sociedad funcione sabiendo que no siempre van a estar de acuerdo y poniendo sobre todo la amistad de lado de lo profesional? Son varios factores. O sea, me gustaría primero hablar un poquito de la teoría que dices de temas societarios. Es totalmente válido lo que dijeron en tu entrevista número 2. O sea, hay personas que les funciona mejor trabajar sin socios y hay personas que también les puede funcionar trabajar con socios. Tiene pros y contras. Cuando tienes un equipo, vas a llegar más lejos. O sea, si es buen equipo. Ese es un pro de tener socios. De repente solo puedes llegar más rápido. Las decisiones parten de uno mismo. Yo creo que hay negocios que puedes hacer solo, hay negocios que
van a ser muy difícil que hagas solo y necesites socios. Entonces, depende mucho del negocio, el conocimiento propio de una persona, ¿no? Si eres experto en tu industria, hasta cierto punto tú mismo lo puedes manejar y sistematizar y tener un equipo que trabaje en ello. Pero, de nuevo, para llegar lo más lejos posible, siempre es bueno el tema de socios. Depende si quieres un negocio que te dé cierta rentabilidad o un negocio que buscas escalar muchísimo. Ahora, para asociarte, lo que dice la teoría es, en primer lugar, busca socios que te complementen tus habilidades, conocimientos, formas de pensar, estrategias. Evita hacer negocios solo con familia, amigos, porque sean familia o amigos, porque eso es lo que menos funciona. Y bueno, en ese sentido he tenido suerte. Hemos tenido suerte con Carlos. Creo que la relación con Carlos es como de hermanos, como hemos pasado varias etapas juntos, igual que nuestros amigos del colegio. Más que una amistad, somos como hermanos, entonces es normal pelear. O sea, sí, hemos tenido discusiones del negocio, pero sabemos que son eso, discusiones del negocio. Hemos sabido separar una cosa de la otra, ¿no? Ahora, ¿qué dice la teoría para ayudarte a manejar estos temas societarios? Es, traten de ser 3. O sea, si van a ser 2, al menos busquen un minoritario, tercero, que ayude a que estas discusiones se resuelvan por opinión de un tercero. O si van a ser 2, trata de que uno sea con un poquito más de acciones, como que el líder ya acordado. En nuestro caso partimos con acciones iguales. 50 y 50. No, Eternas discusiones. no aprendimos la teoría a tiempo, me parece. Pero no funciona, hemos sabido separar esto. Entonces, cuando de repente uno acepta que el otro tiene razón en un punto, lo acepta. O sea, usamos argumentos y lo aceptamos. Y creo que tenemos ese foco de siempre trabajar en base a resultados. Entonces, buscamos evitar darle muchas vueltas a algo y tratamos de tomar acción rápidamente. Eso nos caracteriza muchísimo y creo que nos ha ayudado bastante a crecer. Entonces, por eso le hemos tenido suerte, ¿no? Porque en diferentes casos y ejemplos, no sabría cómo explicarlo, pero creo que el factor suerte también es importante. No por nada, muchas de las más grandes empresas, o algunas de las más grandes empresas reconocidas globalmente, empezaron por sociedad de amigos. Tenemos Facebook, Apple, Microsoft, Google, Las más Instagram. grandes. Entonces, son sociedades que empezaron entre amigos. No hicieron tanta lógica ni tanta estrategia de buscar esto del fondo ideal, pero pasó. Y creo que han tenido suerte, porque también me imagino que muchísimas más, en cantidad infinitamente más, sociedades de amigos nunca funcionaron. Pero algunas que sí, y llegaron lejos. Entonces, tiene sus pros. Obviamente, hacer una empresa con un socio que sea familiar o amigo, con el que haya mucha confianza, ayuda muchísimo. Pero es también un factor de suerte. Entonces, yo sí promuevo de que apliquen teoría y traten de seguir estos consejos que acabo de comentarte sobre cómo formar una sociedad, buscar el complemento siempre, buscar estos acuerdos claros desde el inicio es muy importante también. ¿Y ustedes cómo se dividen las tareas en la empresa? ¿Quién se encarga de qué? Él tiene el cargo de CEO, que estaría encargado de la parte de lo que es el tema de levantar inversión, toda la parte de desarrollo de nuevos negocios, crecimiento comercial, podríamos decirlo. Y yo tengo el cargo como de CFO, que vengo a ser el responsable de toda la parte financiera y de operaciones. Entonces yo veo toda la parte interna de la empresa y toda la parte externa. Y tenemos esa división. Por ahora, obviamente yo creo que las cosas van a ir cambiando en el tiempo. Probablemente yo me tenga que especializar en alguna de las dos ramas, ya sea operaciones o finanzas. Igual mi socio tiene que tomar algún camino, es parte del crecimiento de la empresa, ¿no? Por ahora podemos manejarlo bajo esa distribución. Pero más o menos hemos seguido esa lógica siempre y nos ha funcionado bastante bien. Es importante que cada uno tenga responsabilidades separadas en la empresa y objetivos claros y se puedan rendir a cuenta, ¿no? Hoy en día también ya rendimos a un directorio, entonces es importante eso. Y el tamaño de su equipo, asumo que ya ha crecido en este tiempo. Sí. ¿Cuántos son ahora? No tengo el número exacto en este momento porque ha crecido mucho rápidamente. Empezamos 2, luego 6, 7, 10, 15. El año pasado creo que éramos 18, ahora somos un poco más de 30. 35. Entonces, el equipo creció bastante, no solo en Perú, también en México, Chile. Entonces, eso es súper interesante. Antes podía conocer a todos los que están en Nutricoy y era bastante chévere, me sabía todos. Podíamos hablar, me sabía de sus días, pero hoy en día no pasa eso. Y a veces me siento mal y me gustaría saber más de las personas que están con nosotros y creen en nosotros y les agradecemos muchísimo a los colaboradores porque el crecimiento que hemos logrado es gracias a ellos y a todos aquellos que se han sumado y sé que algo muy importante cuando alguien se suma a Nutrico es
que la persona tenga mucho match cultural con la empresa, que de verdad quiera trabajar acá. Y es lo que buscamos muchísimo. Entonces sé que los que se han sumado es porque de verdad les gusta Nutrico, conocen Nutrico y era uno de sus objetivos trabajar en Nutrico. Entonces, muy felices de recibirlos y de que puedan sumarse a nuestra visión. Ahora que lo mencionas, ¿cuál es la cultura de Nutrico? Es una cultura enfocada a objetivos. Somos muy flexibles en cualquier otro tema. En temas de horarios somos muy flexibles, no hay un horario. Damos cupos a las personas, una cuponera de horas al año para que puedan darse ese tiempo libre si necesitan para algún cumpleaños, por ejemplo, o atender a su mascota o a un familiar. Eso me parece una gran idea, en verdad. Tienen una opción de manera que no hay que estar discutiendo cada vez o tener una conversación innecesaria. Apliquen sus cuponeras cuando lo necesiten, muchachos, ahí está. Y en general ese es el estilo de filosofía que tenemos. Entonces es full objetivos, es full confianza. Las personas que demuestran lograr los objetivos son las que finalmente se quedan y crecen con nosotros. Hay personas que de repente no encajan y tampoco están en un periodo y toman otro camino, lo cual es válido también, o sea, lo entendemos. Entonces, esa es la cultura que tenemos. Es exigente, si les preguntas van a decir sí, obviamente. Les gusta, también les hemos preguntado, los hemos validado anónimamente, para que no crean que somos nosotros, pero sabemos que les gusta. Pero sabemos que saben que también hay presión, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros tenemos presión por los objetivos, por los socios directorios, y trasladamos esa presión al equipo. Pero no, trabajamos con OKRs, Objective and Key Results, no sé si conocen la metodología, pero básicamente tenemos objetivos trimestrales con Key Results asignados a cada líder, y el líder asigna sus propios OKRs a su equipo. Y así lo manejamos y nos va súper, muy bien. También, ahora que mencionas la palabra presión, nosotros hemos visto muchas veces, incluso los viernes, quedarte hasta tarde a trabajar en tu oficina. Asumo que antes, cuando tenían que encargarse de más cosas, también, pues de repente la carga laboral era mucho mayor, tanto tuya como la de tu socio. Eso sabemos que genera estrés y sobrecarga muchas veces. ¿De qué manera sueles manejar tú el estrés? ¿Cómo mantienes el equilibrio entre tu vida personal, familiar y el trabajo? Es algo que aprendí en pandemia, o sea, que sí nos empezó a chocar el estrés tanto a mi socio y a mí. De repente, sí, a los dos nos chocó. Entonces, por un lado, el tema de darse esos tiempos, para mí es muy importante estar con mi esposa, con mis hijos, me llena completamente, me gusta dar los espacios con ellos. Es importante buscarlo y hasta agendarlo, me gusta mucho y es una parte que me da paz y tranquilidad en general. Luego, hacer deporte era algo que había descuidado muchísimo al inicio del emprendimiento. Como tú dices, al comienzo, como emprendedor, haces todo. Entonces, literalmente todo. Con mis socios hemos sido mercaderistas, hemos sido impulsadores, hemos sido repartidores, hemos sido todo. Entonces, al inicio nos tomaba mucho tiempo. Hoy en día, de repente, el estrés viene más de estrategias, decisiones. Obviamente hay ciertas cosas operativas que tenemos que ver nosotros directamente, pero el estrés viene sobre estrategias, objetivos y ese tipo de presiones que las siento más pesadas, en general son bien cargadas, y por eso al inicio descuidé un poco el deporte. Entonces he vuelto a retomar el deporte ya hace un tiempo y la verdad que me siento muchísimo mejor. O sea, ha sido algo clave para mí. De repente para otras personas puede ser un hobby diferente, no sé, a otros les gusta pintar, hacer arte, bailar, no sé. Pero en mi caso, a mí desde joven me gustó mucho las artes marciales, jugar fútbol, y es algo que he retomado y la verdad que se siente el cambio, ¿no? El deporte en verdad ayuda mucho para bajar el estrés. Yo también suelo ir al gimnasio, sacar todo ahí y un respiro, vuelves a trabajar tranquilo. Sí. Ahora, te comento que tengo varios amigos que quieren hacer su food deck, ¿no? Y tienen a Nutrico como ejemplo y a ustedes como dueños de Nutrico como ejemplo a seguir. Eres, al igual que tu socio, la inspiración de muchos chicos. Y yo quisiera preguntarte ahora, ¿quién inspira a Daniel? ¿A quién tienes como ejemplo a seguir y admiras en este mundo del emprendimiento? Desde mi perspectiva personal, yo no es que tenga una persona idónea en general, pero yo sí admiro ciertas características de muchas personas. En mis mismos socios o inversionistas hay personas que admiro muchas cosas, fortalezas, características de ellos, formas de repente manejar la empresa, formas de
filosofías de vida. Pero a ver, modelos en tema de manejo de empresa, me parece que Elon Musk he aprendido muchísimo de Elon Musk. Tiene obviamente cosas, no te puedo decir que es completo porque no me parece que en algunos puntos de su vida sea mi imagen del todo. Vive en No la concuerdo oficina el con él tipo, ¿no? en muchas cosas, pero hay puntos a la hora de pensar en el negocio que sí coincide. Me parece que es alguien a quien sigo bastante. Te diría que no es de negocio, pero que me parece un crack por esa mentalidad ganadora y de cómo ha enfrentado cada reto en su vida. CR7, Cristiano Ronaldo, me parece un crack y ¿Qué una tal forma muy fortaleza mental? disciplina. Claro, exacto. Se puso un objetivo fuerte y fue muy disciplinado y admiro muchísimo esa disciplina de Cristiano. A pesar de que soy Team Messi, pero Yo también. admiro muchísimo esa disciplina de CR7 y es lo que trato de aplicar a mi vida. Y creo que ha sido clave para los objetivos que he logrado hasta ahora y quisiera mejorar muchísimo más porque esa parte de él ha sido muy importante en su carrera y así diferentes ejemplos. Creo que te he comentado dos bien específicos que dan ejemplo de cómo yo más o menos cojo ciertas cosas de las personas, ¿no? Y lo que ambos tienen en común, pues, es esa fortaleza mental, ¿no? Tanto Elon Musk, que bestia, y Cristiano Ronaldo, ni qué decir, ¿no? Sí. O sea, es increíble. Y finalmente, Daniel, hemos llegado al término de la entrevista, pero nosotros también aquí en Mosqueira Podcast cerramos con dos preguntas que nos parecen muy importantes y que pueden servir a la comunidad, ¿no? La primera es, ¿qué libros, conferencias, videos u otros, ¿no?, recomendarías a los jóvenes que quieren ser empresarios? Hay dos libros que creo que puedo recomendar que son muy buenos y a mí me han servido muchísimo. The Great CEO, para cualquier persona que quiera emprender un negocio escalable y quiera hacer una startup, es buenísimo. Es como que una guía de cómo llevar una empresa en todo sentido. Desde cómo conseguir un socio, cómo armar un equipo, cómo hacer tu agenda, cómo trabajar, cómo organizarte, qué cosas les tienes que dar prioridad, cómo deberías manejar cada área. Todo. Es una guía muy buena y puedes coger de ahí lo que te sirva. Para mí es como una Biblia. De cuando en cuando veo algún área de la empresa o tengo que hacer algo y me acuerdo que el libro lo comentaba, regreso, lo veo y veo qué dice, ¿no? Repaso lo que dice y veo cómo lo puedo aplicar. Es muy, muy bueno. Em, el otro libro es de La ganancia es primero. Me parece que está en inglés solamente. De Earn is First. No recuerdo el nombre exactamente en inglés. Pero la traducción vendría a ser, no sé si literal, pero la ganancia es primero, es el mensaje del libro. Y es muy bueno porque te enseña cómo priorizar la rentabilidad en tu negocio. Entonces, si lo que buscas es un negocio rentable, ese es el libro. Es el libro indicado. Sí. Y bueno, te da mucha organización financiera empresarial, que al final también la puedes aplicar en tu vida personal. Y es muy bueno en ese sentido. Pero el foco siempre es empresarial. Entonces, ahí lo destaco porque gurús financieros creo que hay muchísimos. Uf. Pero creo que este es el único gurú financiero para empresas que he encontrado que lo tiene todo bien estructurado. Entonces, me pareció muy bueno. Y al final lo que enseña el libro también lo puedes aplicar a tu vida personal y funciona. Y finalmente, Daniel, si un joven está pensando incursionar en el mundo de las food tech, ¿qué consejos le darías para tener éxito? Le diría que por un lado busque tener la mayor experiencia posible. Siempre es bueno, ya sea que tenga experiencia trabajando en la industria que está decidiendo emprender, en este caso foodtech, que busque trabajar en foodtechs al menos unos años para ganar experiencia. O si cree que tiene los estudios suficientes y la experiencia es suficiente, pero no es completa en todas las áreas, que busque siempre asociarse con aquellas personas que, que tengan ese conocimiento complementario y que no tengan miedo a asociarse. O sea, si tú quieres mantener el control, también hay escenarios que puedes plantear donde tú eres el mayoritario, pero vas a tener que ofrecer ciertas cosas a cambio, obviamente, por ser el mayoritario, ¿no? Entonces, hay planteamientos que puedes hacer también, pero siempre es bueno tener al menos una o dos personas contigo que complementen lo que necesites para emprender. La industria foodtech, como muchas otras industrias, es bien retadora y complicada. Entonces, entre más conocimiento y experiencia tengas, mejor vas a poder manejar todos los retos que vengan. Excelente, Daniel. Ha sido un placer, te repito nuevamente, tenerte aquí. Así que nada, muchísimas gracias por la entrevista y
Que sigan los éxitos en Nutrico. Gracias, César. Muchísimas gracias por la invitación.